Hola, bendiciones a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy les voy a hablar de la palabra de Dios que está respecto a la Biblia. Así que antes de eso voy a hacer una oración para empezar con esta transmisión en vivo. Así que empezamos. Primeramente, así vamos a empezar. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, amado Padre, en esta maravillosa tarde, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia para glorificar tu nombre a través de la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que sea solamente de tu palabra, Señor, de tu verdadera palabra, Señor, de tu misericordia y tu amor, Señor. Oh Cristo Jesús, mi alma te alaba, oh Padre mío. Oh Santo, 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 aquí estamos delante de tu presencia, mi alma te alaba, Señor. Oh, la honra y la gloria sea para ti, amado Padre. Así que estamos aquí delante de tu presencia para hablar la palabra del Señor que tú has puesto en mi corazón para darlo en esta hermosa tarde que estamos glorificando tu nombre, Señor. Gloria a Dios, oh Santo, Santo, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, oh Padre mío. Mi alma te alaba, oh Santo, Santo, Santo. En esta hermosa tarde, Señor, que tú seas obrando en esta palabra y que lleve frutos que puedan ser viandas para la vida de cada uno de los hermanos y las hermanas en Cristo. Gloria a Dios, amén, amén, amén y aleluya. Bueno, vamos a estar hablando en Primera de Corintios capítulo 2. Bendiciones a Jen Josué. Bendiciones José Gómez. Que el Señor esté con ustedes en esta hermosa tarde o noche, depende del país donde estén. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios en Corintios capítulo 2. Dice así en la palabra de la Biblia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Toda palabra que esté hecha de parte del Señor a través de la Biblia tiene que estar hecha con el entendimiento del Señor y no cualquier cosa, digamos, entender cualquier cosa, pensar lo que lo que la palabra del Señor está diciendo. Bendiciones Manuel Poistan. Así que seguimos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que estar con el poder del Señor, no con la sabiduría del hombre. Siempre tiene que estar escudriñada y buscada, siempre con el entendimiento del Padre y no con nuestro propio entendimiento humano. Así que seguimos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría no es de este siglo, sino de los príncipes. De este siglo que perecen, más hablando sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos en Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Bendiciones, Alexis Mercado, que el Señor esté contigo. Y ninguno de los príncipes. Después seguimos. En el siglo conocido, porque de la sabiduría conoció, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu de nosotros que está dentro, en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, sabe mucho más que nuestra propia humanidad, digamos, nuestra propia humanidad. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios va a estar hablando con Dios a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Señor, llenos de la presencia de su Espíritu, para que cuando oremos al Padre en el Espíritu y en verdad, el Señor va a hablarle al Espíritu que está dentro de nosotros, y así vamos a poder escuchar la voz del Señor. Vamos a poder entender lo que el Señor quiere decirnos a través del Espíritu Santo, que es como nuestro intercesor dentro de nuestra propia vida. Así que, y si nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, dice acá, porque ¿quién después a ver... sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros no estamos recibiendo el espíritu del mundo, el espíritu sobre el pecado, el espíritu sobre cosas que al Señor no le agrada para nuestra vida, sino estamos teniendo que recibir el Espíritu Santo, el espíritu de parte del Señor, no el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, cosas de demonios y todas esas cosas, porque nuestro principal y fundamental es el Espíritu Santo. Lo cual también, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando nosotros hablamos las cosas, enseñamos la palabra del Señor a través de las Escrituras, nos tenemos que hablar con el espíritu humano, con nuestra carnalidad humana, sino tenemos que hablar a través del Señor. El Señor nos va a hacer que nuestra boca se suelte, nuestra boca esté llena de la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, porque el Señor tiene mucho, el Señor tiene mucho por qué hablarnos. El Señor nos enseña muchas cosas a través de la Biblia, a través del entendimiento, a través de la sabiduría y de muchas cosas de nuestras áreas de nuestra vida. Y nosotros no estamos hablando en este momento como unos carnales, sino estamos hablando por lo espiritual, por la parte del Señor, porque el Señor es maravilloso. El Señor nos va explicando, nos va enseñando a través de la Biblia, porque la única palabra verdadera es la profetización, que es la Santa Biblia del Señor. Así que, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el que
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Si nosotros le hablamos de la palabra de Dios a un no creyente, a un católico, a un mundano, lo que sea, digamos, de otras religiones, que tienen escrituras y saben la palabra del Señor, pero se olvidan de lo esencial, que el Señor es el único Dios de la tierra, que no hay otro Dios ajeno más que Él, que es un Dios. Y entonces no van a entender porque son personas humanas, porque no tienen al Espíritu Santo, sino tienen al Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo tienen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espiritual de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que discernirla espiritualmente. Y un mundano, una persona que está fuera de las cosas del Señor, claramente que no va a entender lo que el Señor quiere decir, digamos, en su palabra. Emanuel, no puedes unirte a mi transmisión porque estoy hablando de la palabra del Señor. Pero ya habrá tiempo para que cada uno pueda unirse a la transmisión conmigo. Bueno, seguimos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos tener la mente del Señor. Debemos tener el conocimiento del Señor. Debemos tener la sabiduría que el Señor nos da a través de todas las bases bíblicas, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, estar en adoración, en oración, en ayuno. Son cosas que nos cuesta, pero cada día el Señor nos va a levantar y nos va a ayudar en este proceso de nuestra vida. Bendiciones, Ricardo Cuevas. Bendiciones desde Argentina. Bueno, ahora vamos a seguir, terminamos esa parte de Primeras de Corintios, capítulo 2. Y vamos a hacer con las escrituras de, a ver si acá, con las escrituras de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer las escrituras de Efesios capítulo 5. Pero anteriormente, como ya le dije, nosotros tenemos que estar guiados por el Señor cuando hablamos la palabra. Eso fue en Corintios. Bueno, pero ahora vamos a seguir con Efesios capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andá en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios, olor fragante. Estamos en el capítulo 5 de Efesios. Bendiciones a Griana, Pamela. Dice acá, sé puestos imitadores de Dios como hijos amados, y andante en el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerias, que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Bendiciones, hermano. No sé qué estás diciendo, hermano Manuel. Escribí e interpreta que se entienda bien. Pero fornicación. Y si escuchan el audio más o menos, es que estoy con gripa y me duele la garganta. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene el santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, dice el Señor, porque sabéis esto, que en ningún fornicario o inmundo
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna cosa que sea avara, inmunda, no tendrá parte en el reino del Señor. Gloria a Dios, hermana Pamela. La honra y la gloria sea para el Señor. No tendrán herencia en el reino de Cristo las personas deshonestas y fornicarias, dice el Señor en su palabra. Pero no quiero que entiendan mal esta palabra y piensen que las personas fornicarias no tienen, digamos, salvación. Claro que la tienen si se postran a los pies del Señor y se arrepienten de todos sus pecados. Si no, ya es otra cosa, digamos. Otra cosa distinta sería, digamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los hijos que son desobedientes. No seáis pues partícipes en ello, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sos luz del Señor. Porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora debemos ser luz del Señor. Bendiciones, hermana Elisa, que Dios te bendiga grandemente. Adriana, tengo 28 años, Adriana, y de los 20 años hablo de la palabra del Señor. Dice, herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabra vana, porque estas son cosas que vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes en ello, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos luz del Señor. Anda como hijo de luz. Debemos siempre andar como hijos de luz, para siempre estar glorificando al Señor, siempre estando levantados a pesar de que a veces nos caigamos en muchas circunstancias de nuestra vida. Hermano, bendiciones, hermano Osvaldo, que el Señor esté contigo. Si escuchan ruido de perro, es el perro de casa que se llama Leo. Bueno, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tenemos que aprender que es vergonzoso hablar, digamos, de lo que los demás hacen en secreto, que nosotros tenemos que ser prudentes en las cosas, aprender a callarnos, aprender a cerrar nuestra boca y no ser unas personas con lengua larga y contar cosas privadas que son de nosotros, digamos, a otras personas, porque eso no le agrada al Señor, dice acá en su palabra. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que andar siempre como personas sabias, no como personas necias en la vida, para que el Señor nos bendiga y nos glorifique y nos llene de sus bendiciones, hermanos en Cristo. Bendiciones, bendiciones, Joac. Que el Señor esté contigo. Vamos por el versículo 16 de Efesios capítulo 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No debemos ser insensatos, sino siempre ser obedientes al Señor y su voluntad. Bendiciones, Maribel, Bayona. Bendiciones grandemente, bendiciones, Mardoqueo. Seguimos con el capítulo... seguimos con ese capítulo 5 de Efesios, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y no llenos del mundo. Bendiciones, William Herrera, que el Señor esté contigo. Bendiciones desde tu país, Colombia. Yo soy de Argentina. Seguimos con el capítulo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre tenemos que aprender, como yo le estaba diciendo, a hablar, cantar, adorar al Señor en espíritu y en verdad, no por nuestra forma humana, sino por el Espíritu Santo en el movimiento del Señor. Bendiciones, bendiciones, sí, así es, hermana, desde Honduras, saludos. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que tener temor a Dios de las cosas que hacemos. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Debemos estar sujetas, las casadas, las que son casadas, deben estar sujetas al marido como están sujetas al Señor. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento de agua por la palabra de Dios. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, seguimos con el capítulo 5, Efesios, del versículo 28. Así les voy repitiendo para que no se pierdan. Bendiciones, Claudio Barrientos, que el Señor esté contigo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Ya habíamos leído eso, seguimos el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respeto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. La mujer debe respetar a su marido y el hombre también debe respetar a su marido y ser obediente. Bendiciones, Gastón Avila, que el Señor esté contigo. Sigue la transmisión hasta el final. Estamos en Efesios capítulo 5 del versículo 33. Bendiciones, bendiciones, Hugo Ramírez. Que el Señor esté contigo. Gracias por tu corazoncito que mandaste.
Dice en el capítulo 6 de Efesios, que estamos en el capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como sea tu padre, como sea tu madre, y todos los errores que tenga, cómo te trate, siempre tenés que honrar a tu padre y a tu madre para que tu vida sea perpetua en el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Que así como Dios está hablando sobre la disciplina para el hijo, que amara a su padre y a su madre, así el Señor está hablando que los jóvenes tienen que, que los padres tienen que también enseñarles, educarles con amor y no a los maltratos y a los golpes, porque hay cristianos también que hacen eso. A ver, siervos, obedece a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, será siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de persona. Por lo demás, hermanos míos, fortalecéis en el Señor. Siempre tenemos que fortalecer en el Señor, ser obedientes y no amenazadores, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Porque tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque tenemos una lucha contra sangre y carne, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos con Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Seguimos con el versículo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y alcanzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí está, se abajó la señal, no sé si llegaron a leer ese versículo, pero ahora se los vuelvo a repetir porque se abajó la señal de repente. Seguimos con el capítulo 15. A ver a dónde estábamos. En el capítulo 14. Está pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, alcanzados los pies con el respeto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe. Bendiciones, Moisés Ramírez, que el Señor esté contigo. Escudo de la fe, con que podrás apagar todos los escudos del dardo de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
Así que tenemos que aprender esta lección para poder abrir nuestra boca y hablar la verdadera palabra del Evangelio a muchas personas. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, cómo debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto. Seguimos con Filipenses en el capítulo 6, en el versículo que estamos por el 23. Mismo para que sepas lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a vuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, terminamos ese capítulo de Efesios. Y entonces el Señor habla su palabra, que es una palabra muy entendida, que si la meditan en el Señor se van a dar cuenta que el Señor es muy claro en la palabra. El Señor es muy claro en la palabra que nos da el Señor esta tarde hermosa en el Señor. Y tenemos que entender claramente todas las partes que el Señor quiere decir en cada versículo. Así que vamos a seguir con el Gálatas de capítulo 2. Ya fuimos por Efesios, ya fuimos por Corintios, capítulo 1, ya fuimos por Efesios, capítulo 5 al 6, y ahora vamos a ir por Gálatas de capítulo 2. Después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todos y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para renunciarnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como el padre el de circuncisión, pues el que actúe empero para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Seguimos. Así que el Señor no tiene excepción de persona, no importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, el Señor siempre nos va a perdonar, y el Señor no tiene excepción de personas para el que hable la palabra, porque muchos pueden juzgar, en otro tiempo eras tal cosa, y no podés dar la palabra de Dios porque fuiste esto, fuiste aquello, y no es así. El Señor no es, el Señor siempre justo, siempre es leal. El Señor siempre va a mostrar que nosotros sí podemos hablar de la palabra de Dios, no importa de lo que éramos en otro tiempo, porque el Señor es el que nos juzga, el Señor es el que nos dice qué camino tomar, qué sendero de nuestra vida seguir.
no el propio humano con su propia carnalidad, sino el Espíritu Santo a través de Dios. Y muchos juzgan eso y creen que porque a veces estar, digamos, uno en el Señor mucho tiempo y que dicen que son santos y no lo son, sino que siguen el mismo camino, digamos, el mismo camino del mundo, y eso no es agrado al Señor. Así que el Señor siempre va a levantar a los que fueron pecadores, los que fueron pendencieros, los que fueron inmundos, los que estuvieron en un coso de chanchos ahí en el lodo y en lo más profundo de la inmundicia. Hasta gente de la cárcel el Señor los usa para levantar hasta los propios grandes servidores del Señor que un día fueron y cayeron en pecado y nunca más se levantaron. Seguimos con el versículo 7 de Gálatas. Y antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado al evangelio de la incircuncisión. Ahora seguimos a ver en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, y lo cual también procure con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación y participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, la hipocresía de su vida. La hipocresía, ahí seguimos. Bendiciones, José Gustavo, no sé si te salude, pero bendiciones, que Dios te bendiga desde Argentina. Y en su simulación participaban también los otros judíos, y de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Recuerden eso. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad y del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le pregunta en la palabra del Señor. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la obra de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Bendiciones, bendiciones. Sevin Evangelista de Honduras, desde Argentina te saludo, hermano en Cristo. Y si buscamos ser justificados. Después seguimos con el versículo 19 de Gálatas, capítulo 22. No, capítulo 2, perdón, me confundí, me fui para otro lado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que aprender que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive dentro de nosotros, que ya no vivimos por la carne, tenemos que vivir por el Espíritu del Señor.
Tenemos que ser glorificados siempre en el Señor. No se olviden que los que están conectándose, que estamos en Gálatas, en Gálatas capítulo 2 al versículo 20 estamos. Y que hoy estuvimos por el Efesios y el Corintios. Seguimos. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor se entregó a sí mismo por mí, por ti y por cada uno de los hijos del Señor. Y las hijas del Señor también. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Seguimos con el capítulo 3 de Gálatas. Seguimos. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de ley o por el oír con fe? Tan necios sois, sabiendo comenzado por el Espíritu y ahora habéis acabar por la carne. Lo que trata de decir que nosotros, cuando buscamos al Señor, estamos, digamos, en la parte que vamos por el Espíritu. Tenemos que ir por el Espíritu, guiarnos por el Espíritu. Y cuando nos guiamos por el Espíritu Santo, de su palabra, ¿por qué tenemos que volver de nuevo a nuestra vieja naturaleza? Volver a manejarnos como personas en la carne y no personas en el Espíritu. Debemos entender eso, entender que el Señor no quiere que nosotros si hablábamos de la palabra de Dios, buscábamos del Señor fervientemente, era nuestro primer amor, nuestra base de todo, digamos. ¿Por qué nosotros tenemos que otra vez caminar por la carne? ¿Por qué tenemos que volver otra vez atrás? Si el Señor quiere que siempre vayamos hacia adelante, que siempre vayamos hacia adelante, buscando la verdad, buscando el refrigerio de la palabra del Señor, alimentarnos de su misericordia, de su amor, de su bondad, amarnos unos a otros y no andar en discusiones también y en muchas cosas que a Dios no le agrada, sino que tenemos que siempre seguir adelante, siempre buscar de la palabra del Señor. Caemos, nos levantamos. Recuerden que la mayor fundamentación que tuvo, por ejemplo, un ejemplo le doy, el rey Saúl, digamos, a ver, no, el rey Saúl no, el rey David era un salmista que su única forma, que cuando él caía, él se levantaba todo el tiempo y se levantaba en la adoración, se levantaba siempre en adoración. Él podía caer en pecado, podía caer en muchas cosas que al Señor no le agradaba, pero él volvía a los pies del Señor y el Señor lo recibía. Él adoraba con poder y con fuego. Él se manifestaba, digamos, a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros caemos y caemos y caemos, levantémonos cada día más, adoremos al Señor y el Señor va a estar con nosotros siempre, porque eso hacía el rey David. El rey David era un adorador, un salmista, que siempre hacía un movimiento espiritual, siempre hacía de la sanación y la liberación de los espíritus que venían a atormentar al rey Saúl. Así que tenemos que entender eso, que nosotros, si caes, levantarte, no te apartes del Señor, nunca te apartes del Señor, jamás lo hagas, porque el Señor siempre va a querer, porque siempre va a querer el Señor que estén con ustedes, siempre quiere el Señor que esté con nosotros, que siempre nos levantemos, que siempre estemos glorificando su palabra y su amor al pueblo de Dios. Satanás quiere que nosotros caigamos y no nos levantemos, no busquemos al Señor en adoración. Quiere que estemos postrados en la cama, enfermos, agonizando y muchas cosas, pero el Señor quiere que
en nuestra vida seamos amadores de su palabra, glorificadores, porque la palabra de Dios no es hablada por mi boca, sino por el Señor, porque es la Biblia, es la sana escritura de su palabra, es la profetización, la más fundamental de todas. Y no tenemos que hablar lo que Dios no le agrada, que hablemos o entendamos la palabra como creamos en nuestras cosas, sino tenemos que tener entendimiento en el Señor. El Señor nos va a dar la palabra, el Señor está delante de nosotros. Y así es, Selvin Evangelista, la palabra de Dios es una bendición a nuestra vida. Lo mismo que le digo, bendiciones, gracias, así sea. El Salmo 51 de David reconoció su falla, sí, Emanuel, así sea la honra, así sea la gloria para el Señor. Así que seguimos, tantas cosas habéis, seguimos con el Gálatas capítulo 3. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es realmente fue en vano, aquel pues os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por el oír con la fe. Después dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros, si somos personas de fe, seremos los hijos de Abraham, el padre de las naciones. Así que seguimos. Y la escritura proveniendo de Dios, había de justificado por la fe a los gentiles de Dios. De antemano, la buena nueva de Abraham, sí, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos, de modo que los de la fe son bendecidos. Así que tenemos que saber que los que tenemos fe, lo que creemos en el Señor, vamos a ser grandemente bendecidos por el Padre. Debemos siempre entender que seremos grandes bendecidos por el Señor, que todo lo que está trabado Dios los va a destrabar en nuestra vida. Con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así que hermanos, dice la palabra del Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajos en una maldición, que el Señor no le agrada. Porque las cosas de la ley son de la ley, no del Señor, y no de la palabra de la Biblia. Hacerlas, y por la ley ninguno se justifica, porque Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Siempre tenemos que aprender que justos por la fe viviremos. Siempre tenemos que entender que la fe es lo principal. La fe, aunque no veamos los milagros, no veamos las promesas del Señor, tenemos que seguir creyendo en Él, porque no es en balde orar, no es en balde clamar al Señor. Siempre tendremos nuestra bendición, nuestra herencia. La herencia no es la herencia del mundo. No importa si tengamos los mejores autos, las mejores casas, las mejores ropas. No importa nada de eso, ni que tengamos las mejores joyas. ¿De qué nos sirve eso si no nos vamos a llevar al cielo todo eso? Porque el reino del Señor tiene todo para nosotros. Porque lo más afortunado en nuestra vida es que el Señor está con nosotros, el Señor nos ama, el Señor quiere que vayamos al cielo, que adoremos como ángeles que somos y no como personas del mundo, sino que siempre estemos buscando, porque llegará el momento que el Señor venga por su pueblo, por las iglesias, por todos los hijos y las hijas del Señor. ¿Y cómo nos encontrará el Señor? Inmundos, nos encontrará en el pecado, en tanta cosa que al Señor no les agrada. Te puede venir hoy mismo el Señor y llevarte y a otros dejarlos y decir tú, ¿por qué me has dejado, Señor? Y llorale. Y el Señor ya no te va a llevar porque simplemente perdiste tu salvación.
porque estamos en los últimos tiempos que tenemos que hablar de la verdadera palabra, de la verdadera salvación, no enfriar nuestro espíritu, nuestra vida en la comunión, en la santidad, porque si seguimos así, lamentablemente vamos a ir a parar el infierno, y el infierno el Señor no hizo para nosotros. El infierno el Señor hizo para el diablo y sus ángeles, sus demonios, y para los ángeles caídos. Y el Señor no hizo el infierno para nosotros. El Señor tuvo que tirar al diablo, al infierno, pero el Señor siempre va a estar aquí delante de nosotros, siempre va a estar levantándonos. Bendiciones, Yarizak. Y entonces tenemos que comprender eso, hermanos y hermanas en Cristo, que si no nos arrepentimos y no buscamos de verdad al Señor y purificarnos nuestras vidas, el Señor va a venir. Ahora mismo puede venir el Señor y llevarte, y vos estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. Puedes estar engañando a tu esposa, a tu esposo, a la pareja que tanto te ama y te quiere, y muchas cosas. Puedes estar robando, fornicando por ahí, masturbándote en este momento con alguien, o hablando, digamos, cosas que a Dios no le agrada, sexuales. Y muchas cosas pueden estar sucediendo. Un cristiano puede estar ahora tomando, drogándose, porque tienen que ser verdaderamente entendidos que los cristianos tienen debilidades. Tienen los cristianos debilidades en la carne, que cuesta mucho. Tienen debilidades también en las bebidas alcohólicas, en fumar, en drogarse. No pueden salir de eso porque no están firmemente, porque no escuchan la voz del Señor en sus corazones. Bendiciones, Andrés González. Así que tienen que entender que es tiempo de buscar al Señor, porque el Señor vendrá por su pueblo. El Señor vendrá y sonarán las trompetas, y los que no escuchan la voz de Cristo, no escucharán tampoco las trompetas, que el Señor viene por su pueblo. Y nadie se va a ir si no buscamos las cosas del Señor como al Señor le agrada. Seguimos. En ti serán benditas todas las naciones, de modo, esa ya la hicimos, pero la repetimos de nuevo, de modo de que la fe son bendecidos con el creyente. Abraham, por todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si tenemos fe, viviremos. Es simple la palabra, es sencilla y correcta. La palabra de Dios no es confusa, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. En capítulo 3 de Gálatas estamos, con el versículo 12 ahora. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéndose las promesas del Espíritu. Vamos a recibir las promesas del Espíritu Santo por la fe del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni les añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, con sí hablase de muchas, sino como de una sola simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga,
para invalidar las promesas. Estas promesas del Señor fueron hace 400 años y no fueron invalidadas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. El Señor hizo una promesa con Abraham, hizo un pacto con Abraham sobre las estrellas, sobre multiplicar y multiplicar. Multiplicar a todo, multiplicarse. Entonces, para que sirva la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viese la simiente, a quien fuese hecha por la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no es uno solo, pero el Señor es uno solo. Hermosa, maravillosa palabra que el Señor nos está hablando en esta tarde maravillosa, que la honra y la gloria sea para el Señor. Siempre su palabra es del Señor, no por boca del humano. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Eso es lo que trata de decir, que toda la palabra que el Señor ha dado al pueblo de Israel en su época, hace millones de años, está toda escrita en la Biblia y fue encerrada ahí para que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor, para que tengamos un conocimiento que el Señor y su palabra está aquí en la palabra del Señor, que es la Biblia, y la palabra verdadera que está aquí, en la palabra de Dios. Esta es la única profecía, todos los entendimientos. Sintamos aflicción, si sentimos decaimiento, si sentimos que tenemos que vencer muchas cosas, vayamos a todo lo que el Señor nos dejó. Las escrituras del rey David, el Salmo y muchas palabras que nos enseñan, y debemos aprender a escudriñarlas, a entenderlas. Porque sinceramente otros pueden saber muchísimo más que nosotros, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos enseña la verdadera entendimiento a través del Espíritu Santo, para no ser engañados en la apostasía, para no ser engañados en la tribulación, que un engañador venga y nos engañe con la verdadera palabra del Señor. Bendiciones, Jessica. Así que seguimos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su cimiento. Después seguimos, a ver, ¿dónde me quedé? Mediante las promesas de Dios. El 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese el cimiento. Después seguimos. La promesa fue ordenada por medio de los ángeles en manos del mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, sino que Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras los encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa de Dios tenía que ser dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley. Nosotros confiábamos por la ley humana y no por la fe en la época de antes, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fue encerrada para que la ley fuera revelada, para que la fe fuera revelada. Bueno, seguimos con Gálatas, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo suyo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Ya no somos varones y mujeres. Bendiciones, bendiciones, Diomel. Que el Señor te bendiga grandemente. No sé si me estarán escuchando muy bien porque hay música de fondo que no es mi música. A ver. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente y linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa del Señor. Nosotros somos herederos de la promesa del Señor. Así que tenemos que entender que esa es la cosa que el Señor quiere para nosotros, que nosotros somos la promesa del Señor para nuestra vida. Ya falta poquito para que terminemos. No damos tiempo aquí porque depende hasta qué punto el Señor quiere llevarnos, digamos, con la palabra del Señor. Y si vosotros sois de Cristo, seguimos con el capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que es el heredero, es un niño, es el niño, es nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió al Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Y por cuanto sois hijo de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que en este versículo lo que tratamos de decir que el Señor tuvo que venir nacido como humano para que nosotros tengamos el Espíritu de Él para cada uno, esparcido en uno solo. Así que ya no somos esclavos, sino hijos y hijas del Señor, herederos de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviráis a los que por naturaleza no son dioses. No hay que servir a los dioses ajenos y paganos, sino a un Dios verdadero. Por eso la representación de Dios, que cuando Dios escribía con D en la Biblia de chiquita, significa dioses, y cuando escribís con la D grande es Dios, porque Dios es grande y maravilloso. Así que más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que hoy volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los que cuales hoy recibiréis volver a esclavizar. Nos volvemos a esclavizar por el diablo, porque nosotros nos dejamos esclavizar. A veces echamos la culpa al diablo cuando nosotros tenemos la culpa directamente, porque nosotros hacemos lo que Dios no le agrada. Dice así: guardáis de los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me
despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me ha hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Seguimos con el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que creéis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Por qué está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, de la esclava salió según la carne, más el de la libre por la promesa del Señor. Así que la promesa del Señor, digamos que el Señor el Señor le dio a Abraham la promesa que él quería, un hijo. Lo dio por la libertad, lo dio, sin la esclavitud, por la promesa del Señor, por el pacto del Señor que tuvo con Abraham. Pero la otra persona que era la esclava le dio el Señor, él no le dio el Señor directamente, sino lo hizo por la carne, porque él quiso hacer la desobediencia ante Dios, sin esperar el momento justo que el Señor le dijo: ten fe, ten promesa del Señor, que te daré un hijo. Y él pasó tiempo, pasó años, y estaba envejeciendo y no creía en la promesa, aunque creía en la fidelidad y tantas cosas, pero también fue una persona inmadura Abraham, porque la palabra del Señor lo dice. Dice así, por la promesa, después seguimos, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, está la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocijate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que tenemos que saber, hermanos, que nosotros somos hijos y hijas de la promesa del Señor por parte de Isaac. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libertad. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclavitud, sino somos hijos de la libertad, porque el Señor nos ha hecho libre. Ya estamos terminando, hermanos. Seguimos con el Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No debemos estar sujetos al yugo de la esclavitud. Debemos estar libres en el Señor. Libres de toda acechanza, de toda enfermedad. Libres para gozarnos en el Señor, para amar al Señor con todo el corazón. No tenemos que tener un yugo de una esclavitud, no tenemos que tener un yugo de una esclavitud, sino de la libertad. Ser libres. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todos los hombres que se circuncidaban, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, o desligarteis de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A ver, seguimos con versículo 5 de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardados por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe, la obra por el amor. Ni aunque seamos circuncidados, tenemos que creer que somos por la fe, siempre va a ser por la fe. Todos los pasajes, digamos, Efesios, Corintios y Gálatas habla sobre la fe, habla sobre el espíritu, sobre el entender. No son, digamos, versículos que están entreverados, versículos que hablan una cosa, habla otra y así, sino que cada versículo que le estaba dando, como Corintios, Efesios y Gálatas, son versículos que hablan sobre el espíritu, la fe y el entender cómo debemos caminar en el Señor. Seguimos. Pues nosotros por el Espíritu, aguardados por fe, la esperanza y la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Nosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? En esta persecución no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Bendiciones, Robert Miss, que el Señor te bendiga. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No usemos la libertad como una ocasión para la carne, en el sentido de que no trata de decir el Señor que nosotros, digamos, no somos esclavos, somos libres, pero no tenemos que entender en la palabra de Dios que la libertad significa hacer cosas del mundo, cosas que a Dios no le agrada, como andar pecando, andar fornicando, bebiendo, alcoholizando, o sea, hacer muchas cosas que a Dios no le agrada, andar seduciendo, digamos, a hombres, a mujeres, los hombres, y muchas áreas, digamos. Eso no es la libertad. La libertad no es ser libertinaje. La libertad habla sobre la libertad de nuestra vida espiritual, que podemos ser libres, no esclavos de Satanás, sino que ser libres para el Señor, para adorarlo, para amarlo, para glorificarlo.
No podés, digamos, ser libertinaje, mentiroso, blasfemio, juzgador de muchas cosas. Debe ser libertad espiritual, no esclavos de las ataduras, esclavos de tantas cosas que nos causan una agonía en nuestra vida. Debemos ser libres, pero libres para el Señor, no libres en otra cosa que al Señor no le agrada que seamos libres. Es simplemente, es clara la palabra, porque muchos no pueden comprender lo que el Señor está tratando de decir en su palabra. No lo pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo completo dentro de su interior. No lo llevan, digamos, día a día, diariamente. No quiero decir que todos somos santos, ni yo misma, en el sentido de santidad, digamos, en la pureza, digamos. En el sentido que cada día, para ser puros, tenemos que estar en los pies del Señor, siempre levantarnos, siempre glorificarnos. Claro que para el Señor somos el templo del Espíritu Santo. Aquí mora nosotros. Nosotros tenemos que entender eso. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo no es que se va. El Espíritu Santo se adormece. Se queda ahí, muerto completamente. Porque nosotros no alimentamos al Espíritu. Estamos alimentando a la carne. Para ser purificados, para ser levantados en aguas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Bendiciones Tono, bendiciones José James. Debemos comprender eso, hermanos. Porque sé que si no le explico correctamente las cosas, digamos, punto por punto, digamos, o si yo digo de la santidad, o digo que tenemos que ser santos porque somos pecadores, pueden interpretar mal las escrituras y pueden decir, ay, pero en el versículo este dice que todos somos santos, o que en este pasaje dice tanto. No, hermanos, tienen que aprender que no solamente habla sobre la Biblia. Ustedes a veces leen la Biblia sobre el Nuevo Testamento, pero se olvidan de escudriñar el Viejo Testamento también. Escudriñarlo a fondo, porque no van a ser entendidos si no escudriñan toda la Biblia, del Viejo y del Antiguo Testamento. Es simple, es razonable, y se lo explico así porque ustedes, bendiciones Edgardo Hernández, se lo explico así detalladamente y con mucha paciencia, porque ustedes son como niños, como niñas que aún no están, digamos, levantados en el Señor como se debe. Porque todos necesitamos edificarnos unos a otros. Ustedes pueden saber unas cosas que yo no las puedo saber aún, porque me falta y no lo niego, pero ustedes, digamos, el Señor puede darme palabras a mí que ustedes no lo saben y pueden edificarse y entender, porque todos tenemos que llegar a una madurez para no ser niños sin sabiduría, niñas sin sabiduría en el Señor. Todos tenemos que aprender algo de todos, porque nos edificamos, pero siempre de la palabra del Señor. Lo bueno por un lado, lo malo por el otro. Desechamos lo malo y dejamos siempre lo bueno, que es el fruto bueno que el Señor nos da en la palabra. Así que seguimos. Porque vosotros, hermano, a la libertad fuiste llamados solamente. Después dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a un hermano porque te lleves bien y desechar al otro porque te lleves mal. Sino que a pesar de que la otra persona te haga daño, la otra persona te juzgue, la otra persona te haga de lo que te haga, vos tenés que amarlo y entender que ellos son personas pecadoras, que esa persona, el Señor algún día los va a usar, el Señor los va a levantar. Nosotros no estamos para no amar a tu prójimo, sino decirles a tus hermanos que Cristo lo ama, que Cristo lo va a ayudar, que Cristo le va a dar todo lo que Él quiera si Él se postra a los pies de Cristo. Debemos mostrar la diferencia, debemos demostrar la diferencia ante Dios.
no por el humano, para quedar bien con el humano, sino que debemos ser diferentes a muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Sí, muchos tenemos odio, muchos tenemos rencor en nuestro corazón, muchos tenemos apostasía, tenemos tantas fallas, muchas fallas que al Señor no le agrada, pero nosotros tenemos que perdonar las ofensas, perdonar que nos lastimen, que nos hieran, también perdonar a las personas que nos hacen brujería, que quieren amarrarnos en muchas situaciones de nuestra vida. Hasta cuando nos insultan, nos dicen cosas, nos maltratan. Hasta tu propio marido, tu propia mujer, tienes que perdonar. Porque ellos no saben lo que hacen, porque están haciéndolo por la carne, por el maligno, que le influencia la mente, le dice esta palabra, dile esto, dile aquello, para sentir mal, para lastimar, para herir el corazón de la sierva, el siervo de Dios. Pero el amor es amar a tu prójimo como a ti mismo, como al Señor mismo. Así que seguimos. Porque vosotros, hermanos, la libertad. A ver, seguimos. ¿Dónde está? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis el unos al otro. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Cuando el Señor dice, anda en el espíritu y no satisficáis los deseos de la carne, está diciendo que nosotros tenemos que caminar, andar por nuestra vida por el espíritu. Y para andar en nuestra vida por el espíritu hay que orar, ayunar, y también tenemos que adorar al Señor. No se tienen que olvidar todas las bases, porque todas las bases sirven para algo. La adoración sirve para echar fuera a los demonios. Para reprender también sirve. Recuerden al rey David que adoraba para que todos los espíritus malignos del rey Saúl se vayan porque estaban atormentados. Daba paz, tranquilidad. La oración sirve para interceder por tu hermano, tu hermana, para levantar a cada uno también. El ayuno para romper las ataduras, las chanzas del enemigo y muchas cosas. Sirve el ayuno. Así que tenemos que entender eso, digamos. Se lo voy explicando así resumadamente, digamos, para que no se confundan. Seguimos. Porque por toda la ley en esta sola somos. A ver, digo pues, anda en el espíritu y no satisfazáis a la carne. Ya saben que no hay que satisfacer a la carne. Hay que entender que tenemos que ser sujetos al Señor, aunque nos cueste muchísimo. Porque el pecado nos cuesta mucho. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Ahora lo voy a repetir despacito para que lo entiendan bien. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Así que si nosotros tenemos deseos es contra el espíritu. Cuando tenemos la debilidad de la carne, estamos teniendo una debilidad en el espíritu y el espíritu se adormece directamente y no puede adorar al Señor. Se vienen todos los espíritus inmundos a nuestra vida. Se nos llenan de demonios en nuestra casa. Más que ángeles, estamos atormentados todo el tiempo. Es simple, es sencillo. Seguimos. Dice así la palabra del Señor. Y el espíritu es contra la carne. El espíritu siempre santo va a estar contra la carne. Siempre va a estar luchando para sacar toda la carnalidad que tenés. Y estos se oponen entre sí. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Tenemos que entender que aunque tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, la carne se va a querer meter y entonces van a hacer una lucha porque el fuego del Espíritu Santo va a estar quemando la carne y la carne va a estar queriendo tener deseos, pasiones juveniles que no son del Señor, porque hay que casarse. Para que no hagáis lo que queréis, porque si nos llevamos por la carne, nos cegamos y hacemos cualquier cosa. Hacemos hasta lo más inmundo, lo más perverso, lo más contaminante, lo más que al Señor le desagrada. Cosas horribles hacemos.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley es la carne. Y si manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia y lascivia. Tenemos que entender que se nos puede contaminar nuestra vida por la carne inmunda, que son el adulterio, la fornicación y la inmundicia y la lascivia. Así que también tenemos que entender la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos. El celo es una cosa muy horrible. Por ejemplo, la idolatría, acá dice en la palabra del Señor, la idolatría es adorar toda cosa de objetos, adorar todas cosas terrenales, hasta adorar a una persona, porque también hay idolatría sobre el sexo, sobre todas esas cosas inmundas que el Señor no le agrada, digamos, de acostarse una con otro, dos con otro, cuatro con otro, y también hacer tríos, porque es así. Hay cristianos que hacen tríos porque dicen que la mujer no les satisface. Y si no les satisface, entonces van y hacen tríos y quieren que hagan tríos de a 4, 5 mujeres, hombres. ¿Qué es eso? Es una inmundicia que está contaminando también al pueblo de Dios. Acá vamos con la verdad. Acá es así, simple y sencillamente. La idolatría también todo eso. La hechicería. Hacen hechicería, dice la palabra del Señor. Hacen ataduras, amarres, pactos satánicos para que tú te quedes con tal persona, tú te quedes con una mujer, con un hombre. Es simplemente, también por maldad, te tiran cosas. Que ya no puedes confiar en nadie porque es así, porque el único que puedes confiar es en el Señor. Es simplemente enemistades, tenés amigos, amigas, que te dicen amar, creer, que eres su mejor amigo, su mejor amiga cristiana, pero te dan un puñal por atrás, porque es así, porque es así. Hasta el mismo cristiano que dice serlo, hay envidia ministerial. Es así, vos tenés un ministerio, aunque tengas 2 o 30 personas, te envidian y terminan cayendo en la apostasía de su corazón y haciendo brujería, que es la hechicería. Ese le voy explicando así porque en la palabra del Señor habla sobre esos temas, sobre la idolatría, la hechicería, las enemistades, el pleito. El Señor habla sobre el pleito en esta palabra de Gálatas, siempre me confundo esa parte, Gálatas, el pleito. El Señor no le gusta el pleito, el desorden, la desobediencia, no le gusta esas cosas el Señor. El Señor es un Dios de orden, no de desorden. ¿Y qué vemos con los celos? Los celos es una fase muy complicada de que si nosotros vivimos en un pasado, muchas cosas que nos han dolido, que nos han lastimado y tantas cosas que en nuestra vida que podemos llegar a desconfiar de muchos y hasta de la persona que más amás o que la persona que más amás, la que más querés. Podemos estar pasando por esos celos muy, muy frustrantes, una atormentación que cuando hay un celo pequeño y vos le dejas abierta la puerta, termina abriéndose toda la puerta y contaminando a todo tu interior. No vas a tener tiempo ni para orar, no tienes tiempo para ni pensar en el Señor, solamente tienes tiempo para estar pendiente de esa persona y decir qué es lo que está haciendo, porque no tenés confianza en esa persona, porque estás desconfiando de esa persona, porque también esa persona puede estar en un trayecto, digamos, de su vida, en muchas áreas de su vida que también está en fases de caídas. Y entonces más te frustras a ti mismo, te terminas enfermando, después te puedes llegar a morir porque hasta la depresión hace que te mueras por los celos, porque te contamina eso, te lleva a la locura y ya no puedes racionar, no puedes pensar, ni terminas atada, digamos, a una infelicidad y también haces infeliz a la otra persona. Porque querés simplemente, como dicen muchos, que dicen que las mujeres o los hombres hay tóxicos y tóxicas.
no cambiemos, digamos, no vayamos por esta generación que hablamos, que decimos mujeres tóxicas y tóxicos. No, el Señor no quiere que hablemos así, tóxicos y tóxicas. Simplemente es algo que es celo, es la palabra celos, la inmundicia en nuestra mente que nos contamina. La verdad, yo no voy por el mundo, andan diciendo, ay mira, esa persona es tóxica, ese hombre es tóxico, es tóxico. No, porque la palabra de Dios no dice tóxico, es simplemente, es una inmundicia del diablo, no es una tóxica. Dice así, iras, la ira en nuestro corazón cuando nos enojamos y decimos cualquier cosa. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, emborracheras, orgías, hacen orgías muchos, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, de lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es simple, no van a heredar el reino de Dios si siguen así, no van a heredar. Si nos arrepentimos, sí van a heredar el reino de Dios. Si no nos arrepentimos, no van a estar en el reino de Dios. Es simple. El que quiera oír la palabra del Señor, bienvenido sea. El que no quiera oír la palabra de Dios, lamentablemente te espera el infierno. Lo siento, pero es así. Porque la misma palabra lo dice. Bendiciones, Franquilín, León, que el Señor te bendiga en esta maravillosa tarde. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que ustedes tienen que saber que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo en nuestro corazón, tener paz, tener paciencia con los hermanos en Cristo y hermanas en Cristo. Benignidad, bondad, siempre sé bondad y tener fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que crucificar a nuestra carne con las pasiones y los deseos, porque así el Señor se sacrificó por nosotros. Nosotros no podemos seguir en el pecado, porque si no, ¿de qué serviría que el Señor dio todo por nosotros? ¿Qué estaríamos pagándole al Señor? ¿Con qué le estaríamos pagando? Con la desobediencia. Así que seguimos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Después seguimos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vamos a vivir por el Espíritu 5 minutos, no sirve. Y si vamos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer, nuestros quehaceres, nuestros deberes, nuestro trabajo y muchas cosas, si no andás por el Espíritu, no sirve. Es así simplemente. En todo tiempo tenemos que andar en el Espíritu. Es difícil, pero no imposible para Dios. Para el humano es difícil, para Dios no es nada imposible. Así que seguimos, pero los que son de Cristo han crucificado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Jamás hay que ser vanagloriosos. Creernos más que los demás. Ni aunque tengamos todo el ministerio del mundo. Ni aunque seamos famosos. Ni aunque tengamos 1.700 millones de suscriptores. Y una persona solamente tiene 2, 3 suscriptores. No es así. Sino hay que apoyarlos en oración para que el ministerio de ellos crezca día tras día. Ser humildes de corazón, porque muchos que tienen grandes ministerios, que son famosos, que son de Estados Unidos, que son de varios países, lamentablemente se creen mucho y no son nada humildes de corazón. Es simplemente y es la realidad. Porque el Señor nos dice en la palabra, vanagloriosos. Así que irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una persona que tiene millones de gente, millones de seguidores, que habla muy bonito. ¿De qué sirve hablar bonito?
si podemos estar llenas de pecados adentro? Es simplemente, es así, es la realidad. Podemos tener envidia, que uno tenga 2, 3 personitas nomás, y ustedes que tienen más, envidian a la otra persona porque tiene más, y eso no es de Dios. Porque acá estamos para salvar almas, no importa si tenemos en un grupo, o en una página, o en el muro, 2, 3, pero ahí está el Señor. Porque cuando hay 2, 3 en el nombre de Cristo, ahí siempre va a estar el Señor. Pero ellos son codiciosos, son como muchos pastores, muchos predicadores. Sinceramente, cuando no están satisfechos, quieren más, 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 y hasta se engordan a ellos mismos. No por ser una sierva de Dios, una profeta del Señor, voy a decir la mentira, voy a decir en el sentido que voy a apoyar a los predicadores, a los pastores y profetas. No, simplemente yo soy una más como ustedes, una sierva de Dios, una servidora del Señor que da su palabra, que lleva el refrigerio a su vida. No soy más y tampoco soy menos, simplemente soy una hija de Dios, la hija de los ojos del Señor. Así que tienen que saber que nadie es más que nadie. Todos somos del Señor, como le dije en Corintios y en Efesios. Todos somos de un solo cuerpo, que es el Espíritu Santo. Bendiciones, Hugo, que el Señor te bendiga grandemente en esta maravillosa noche, en esta maravillosa tarde, y también noche y día y lo que sea, donde están todos los países. Bueno. Dice así: no os hagamos maliciosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra del Señor es clara. Y creo que ya termino por el último capítulo, que es el 6. A veces queremos poner, sinceramente, tiempo, hora. Queremos poner que digamos, en 1 hora vamos a terminar la predica, en media hora vamos a terminar esto. Pero si el Señor quiere hablar un poco más en su palabra, el Señor está aquí. Porque el Señor quiere enseñarles a su pueblo cómo caminar con las sendas antiguas, que es la palabra de Dios. Así que capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que trata de decir el Señor es que si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tenemos que restaurarnos con el Espíritu Santo antes de que terminemos cayendo. Que si alguien nos viene a tentar, directamente tenemos que decirles: nosotros no somos tinieblas, somos hijos de luz. Es difícil decir no a la tentación, pero cuando nos ponemos dominio propio, hay que hacerlo. Sí o sí, por el bien de las dos personas. Hay que hacerlos. Aunque te abandonen tu esposo, tu pareja, lo que sea. Es así, es simple. Porque si no, terminan los dos en el infierno, arrastrados por el diablo. Y después el diablo agarra y sinceramente te va a usar, pero en el infierno como un cualquiera. Es así simplemente, te va a usar, te va a pinchar y te va a abusar de ti mismo. Es así, es la realidad. Porque el diablo es cochino, es perverso. El diablo es así. Así que cada uno sométase a prueba, dice el Señor. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplí y así la ley de Cristo. Porque el que cree será algo que no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Hay que someter nuestras propias obras si andamos por la luz o andamos por la tiniebla. Simplemente es así. El que quiera oír la palabra de Dios, bienvenido sea. El que no, ya sabe qué va a pasar. Y entonces tendrá motivo de gloriarse sobre el respeto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga.
Es así, cada uno vamos a llevar nuestra propia carga por nuestra propia desobediencia, porque nosotros a veces somos muy desobedientes al Señor. Es así, todo en general, no hay decisión de persona. El que es engañado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Al que lo instruye, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se pagará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu será vida eterna. Si nosotros sembramos y seguimos sembrando en la carne, tendremos muchas aflicciones y muchos problemas. Por eso debemos siempre sembrar para el espíritu. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun lo mismo que es circuncidado guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para la glorificarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo. Así que a cualquiera que, acá dice la palabra del Señor, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Así que ustedes tienen que saber que nadie debe traerle problemas, porque nadie debe traerle problemas y molestias a su vida, digamos, porque en nosotros está la marca del Señor en nuestro cuerpo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, espíritu, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios, sea la honra y la gloria al Señor. Porque el Señor es maravilloso, el Señor es grande, el Señor está con nosotros cada día. Y el Señor no tiene hora, no tiene tiempo, digamos. Nosotros tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios, glorificando el nombre del Señor y muchas cosas que para nuestra vida. Sinceramente, le cantaría una canción, pero no doy más con la garganta, porque hablé mucho de la palabra del Señor. Estuvimos en Efesios, en Efesios. Le voy resumiendo así que lo que estuvimos, digamos, para que nadie se pierda lo que hicimos, digamos, hoy en la lectura del Señor. Estuvimos en Efesios capítulo 5, sobre la fe, sobre muchas cosas que nos enseñó el Señor en la palabra. Estuvimos en Corintios capítulo 5, estuvimos en Corintios capítulo 2, en Efesios capítulo 5 al 6, y estuvimos leyendo la palabra del Señor de Gálatas, capítulo 2, y terminamos hasta el capítulo 6 de Gálatas. Es una palabra que el Señor da a su pueblo, una palabra que nos llena, que nos va a santificar cada día más, y debemos ser siempre amadores de la palabra del Señor, siempre buscar del Señor cada día. Estuvimos algo extensos y la palabra del Señor es extensa y muy grande para estar desarrollándola, pero si fuera por mí estaría como 10 horas leyéndole a ustedes la Biblia, porque la Biblia es algo maravilloso. La Biblia es la palabra fundamental, la que nos llena el Espíritu Santo, que nos llena nuestro templo, y cada vez que leemos la Biblia nos va limpiando,
nos va limpiando de toda inmundicia, de todo lo que pecamos, de todo lo que hemos hecho, pero debemos entender que todos somos pecadores y nos arrepentimos y buscamos del Señor cada día. Y caemos, levantémonos. Es simple. No creamos eso al diablo que dice en nuestra mente. No eres merecedor de predicar, no eres merecedor de hablar de la palabra del Señor, no eres merecedor de postrarte a los pies del Señor y adorarle, porque eres un pecador. Y te ríe y te dice, hipócrita, hipócrita, te dice el diablo, porque el diablo te habla, y no solamente a tu oído o a tu mente, el diablo te habla alrededor, en tu atmósfera, donde estás. Cuando estás en ayuno, el diablo viene, se manifiesta y te dice, hipócrita, ¿qué haces leyendo la palabra de Dios en ayuno? Y no hay que creerle a ese Satanás, a ese que tuvo envidia, tuvo celos del Señor y por eso mereció lo que mereció. Y aunque el Señor lo quiso hacer y transformar de nuevo, no podía ya, aunque Él sea Dios, y nunca van a entender, digamos, el humano, por qué el Señor, si es el maravilloso Dios, por qué no pudo moldear al diablo de nuevo. Es porque si en este mundo no hubiera maldad y no hubiera el bien, no habría, digamos, algo por qué vivir, por qué luchar y por qué ganar el reino de Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que entender eso, que el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor te enseña mucho y nosotros a veces pasamos muchas horas haciendo muchas cosas, digamos, y no le tomamos también tiempo en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. A veces tenemos que entender también que todo tiene su tiempo, que podemos hacer muchas cosas, podemos vivir la vida, disfrutar la vida, gozar de la vida que el Señor nos da en este momento, pero ser felices, alegres y gozosos. A veces hay personas que se la pasan dándole a la palabra y viendo un montón de videos de la palabra de Dios y esto y aquello. Pero está bien eso, pero también hay que disfrutar la vida pero sanamente. Hay que salir a caminar, tomar aire, hacer los quehaceres, trabajar, no estar dándole al Facebook con sticker, con cartelitos y esto, porque también hay eso, que pasan esas cosas. Bueno, bendiciones a todos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ya terminé de leerle la Biblia, la palabra, la sana escritura del Señor, la verdadera palabra doctrinal. Así que bendiciones a todos y que el Señor los bendiga grandemente a cada uno y bueno, que la paz del Señor esté con ustedes. La honra y la gloria siempre sea para el Señor. Bendiciones a todos. Que el Señor siempre esté glorificando su vida. Gloria a Dios.